a comenzar a grabar. Ya, yo estoy haciendo ahora para transmitir en Facebook entonces. A ver si es que puedo. Delante me pesco por lo menos. ¿Me avisa, doctor, cuándo para iniciar? Por favor. Ya, ahora ya empezó. Está sincronizando, Ya. preparando transmisión en directo de reunión, dice aquí la página. ¿Empezamos? Espérame, deja que se dé direccionando a Facebook. Ya. Ya. Ya, buenas tardes. En representación de la agrupación Mayores Sonrisas de la Universidad Austral de Chile, le damos la más cordial bienvenida a todos a nuestro segundo conversatorio online, que en esta ocasión fue organizado junto a los profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, contarles un poco que Mayores Sonrisas surge en tiempos de pandemia, donde hemos visto más que nunca reflejadas las necesidades de las personas mayores. Y por ello, uno de nuestros principales objetivos es contribuir a mejorar su calidad de vida. También informar a la comunidad de temas tan importantes como el que vamos a tratar hoy día. Queremos agradecer enormemente su participación e interés de conectarse a esta actividad, porque gracias a ello nosotros podemos seguir trabajando en cumplir nuestra misión como agrupación. Muchas gracias y a continuación dejo al doctor Ricardo Román, quien en esta ocasión será el coordinador del conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Dani. Hola, buenas noches. Me presento, soy Ricardo Román y estaré oficiando como moderador en esta jornada y sumándome a las palabras de Dani, y en conjunto yo creo que todas las personas que son miembros de Mayores Sonrisa, dar las gracias por acompañarnos a esta hora y darles la bienvenida a el segundo conversatorio titulado Personas Mayores desde el enfoque de Derecho y Cambio Cultural, traído por la agrupación Mayores Sonrisas Guaras. Hoy nos acompañan dentro de nuestro panel de expertos dos profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial. Por un lado tenemos a Dayan Riquelme. Ella es asistente social, licenciada en educación, con un magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia Iberoamericana, con un postítulo en Mediación y Resolución de Conflictos en Geriatría y Gerontología. Ella es experta en gerontología social con enfoque en los derechos humanos de las personas mayores. Dayan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y al programa de la Corporación de Asistencia Judicial. Por otro lado, tenemos a Diego Seguel. Él es abogado, licenciado en Derecho, con un magíster en Derecho Penal de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y con un postítulo en Derecho Penal y Destrezas de Litigación Penal de la Universidad de Concepción. Diego, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Gracias igual por el espacio. Ok, para dar inicio a la actividad, tenemos planificado que constará de dos secciones. La primera de estas conversaremos con nuestro panel de expertos acerca de una serie de interrogantes referentes a los cambios culturales y aspectos legales de las personas mayores. Por el segundo lado, una segunda etapa, recogeremos las preguntas de ustedes para Dayan y Diego, las que pueden hacernos llegar por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Ok, para comenzar con el conversatorio, y estando ya cerca del 15 de junio, el cual es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, me gustaría, no sé si tú, Dayan, pudieses contarnos acerca de qué se trata la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y qué aspectos abarca. Ojalá, no sé si me pudieras corregir, Dayan, pero la Convención protege los derechos humanos de todo hombre, pero es clara en determinar la especificidad de estos derechos en la función de edad y que al mismo tiempo fue ratificada por Chile en el año 2017. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación y a las personas mayores que también fueron convocadas hoy día a este conversatorio a través de la agrupación Mayores Sonrisa. Bueno, la Convención Interamericana es un instrumento internacional específico en derechos humanos para personas mayores
que durante el año 2015 fue aprobado en la OEA y en el año 2017 el Estado de Chile, comprendiendo el Estado que todo el aparataje estatal, pero también la parte de la sociedad civil, fue ratificado por el Estado de Chile y es el primer instrumento internacional específico en promover y proteger y asegurar el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores. Son 27 derechos humanos que están consagrados en esta convención como un instrumento internacional que vienen a contribuir desde el 2017 a aportar la inclusión, la integración y la participación efectiva e integral de las personas mayores en nuestra sociedad. También a partir de este instrumento empezamos a escuchar en estos años, a empezar a hablar de personas mayores, porque se le da el enfoque desde género, pero también desde el enfoque de derechos. Ya no hablamos del adulto mayor, sino que de persona mayor, comprendiendo también que las personas mayores a partir de los 60 años, según nuestra normativa, y además la importancia de esta convención y del texto en sí es que el Estado que ratifica un instrumento internacional como este adquiere una serie de obligaciones y deberes a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que tiene que ir trabajando para crear una política pública integral, planes y programas enfocados a estos 27 derechos humanos, pero también acorde a lo que habla el apartado o el documento en sí de la convención, porque es un documento bien amplio. Tiene 41 artículos, tiene 7 capítulos y tiene un preámbulo grande en donde la introducción del preámbulo de la convención habla que las personas mayores a partir de los 60 años tienen los derechos, y estos derechos del catálogo, que son 27, deben ser garantizados y respetados por nosotros como sociedad, y nos lleva también como sociedad y como Estado de Chile a trabajar el cambio de mirada hacia la vejez. Ya dejamos de lado de ver a las personas mayores como sujetos de protección, de caridad, sino que les damos el rol que corresponde en un escenario que corresponde bajo los derechos humanos de una persona, pero ahora de las personas mayores. Eso como preámbulo. Y en base a esto de la convención, ¿verdad? Como programa de la Corporación de Asistencia Judicial, junto al abogado Diego Seguel, él va a ahondar en estos derechos humanos que nosotros para efecto de este conversatorio hemos trabajado y hemos visto que van en sintonía también al mes de junio, que es el mes donde se conmemora la toma de conciencia de la vejez y el maltrato a las personas mayores. Entonces ahora continuará Diego, quien va a ahondar sobre el derecho a la seguridad y una vida sin violencia. Gracias, Diane. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Seguel Rifo, soy el abogado de esta dupla. Trabajamos con Diane acá en la región de Los Ríos y vamos a partir señalando, vamos a partir hablando un poco de este derecho que está en este instrumento y está contenido en el artículo 9. Este es el derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. Este derecho, vamos a partir de la base de que todos estos tratados sobre derechos humanos tienen aplicación en Chile porque han sido ratificados, pero también porque el artículo 5 de la Constitución, de nuestra actual Constitución, ¿cierto?, lo hace aplicable al derecho nacional y por tanto son leyes igual que la otra e incluso están sobre nuestras propias leyes nacionales, como luego lo vamos a explicar. Bueno, el derecho a la seguridad y una vida libre de, sin ningún tipo de violencia, dice relación con que toda persona mayor tiene derecho a no recibir ningún tipo de maltrato, ¿ya? Ningún tipo de violencia. Tiene derecho a un trato digno y a ser respetada y valorada independiente de cualquier tipo de condición que esta tenga, sea su género, su orientación sexual, su etnia, su condición sociocultural, etc. ¿Ya? Como primera base. Es decir, siempre una persona tiene que tratársele como un sujeto o sujeta de derechos y no como un objeto de caridad, como luego va a ahondar Diane respecto de los demás derechos que ella va a tocar. En segundo término, ¿qué es lo que podemos entender como violencia en contra del adulto mayor? Lo cual obviamente está prohibido por esta convención,
es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor. Y esto es lo importante tanto en el ámbito público como privado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los estamentos del Estado, de las municipalidades, cualquier empresa, las personas individuales o personas naturales, todos tienen que respetar esto, ¿ya? En segundo término, también podemos comprender dentro de la violencia, que es un tema que está muy en boga últimamente, es el abandono del adulto mayor o de la persona mayor, perdón, o la negligencia. Y esto también, como se trata de un deber del Estado, un derecho que el Estado debe garantizar, tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de abandono o negligencia tolerado por el Estado o perpetrado por el Estado o sus agentes debe ser sancionado ante el derecho internacional, porque el Estado, en definitiva, tiene que asegurar esto. Y está esta seguridad que tiene que darle que estos derechos efectivamente están garantizados por la convención, y además el Estado se compromete, entre muchas otras cosas, a adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro tipo de índole para prevenir, investigar y sancionar estos malos tratos, y además reparar los daños que causa a la persona mayor, y además promover que las personas mayores tengan métodos adecuados y eficaces para denunciar casos de violencia. En síntesis, este derecho asegura a toda persona mayor que, primero, tanto el Estado como desde el ámbito público, privado, incluso de las unidades familiares, no se le pueda atacar, digamos, no se le pueda tratar con violencia. Violencia, como la entendimos, comprende el abandono y la negligencia, y además el Estado se compromete a adoptar políticas públicas en el sentido de poder erradicar estas conductas. Este es el derecho que expuse en este momento, y ahora Diane va a continuar con esta exposición con el segundo derecho que estaba mencionado en la lámina, que es la independencia y la autonomía, que dice relación mucho con el cambio cultural que debemos. Sí, gracias, Diego. El derecho a la independencia y la autonomía tenemos que entenderlo primero partiendo de la base que el envejecimiento es una etapa de la vida de cada individuo, de cada persona. Todos los días ustedes y nosotros envejecemos, por lo que es parte del ciclo vital, ¿verdad?, de cada persona, de cada individuo. Sin embargo, nuestra sociedad chilena, las personas mayores pierden esa individualidad. ¿Por qué? Como bien decía Diego, porque son vistos como sujetos de protección, como sujetos de fragilidad, como que todas las personas mayores fueran iguales, que fueran homogéneas. Sin embargo, eso es un sesgo que hay, y las estadísticas nos señalan todo lo contrario. Los prejuicios, los estereotipos asociados a la vejez es algo que se ha repetido culturalmente de generación en generación. Por eso este conversatorio habla también del cambio cultural que debemos hacer como sociedad con edades tempranas, y sobre todo fomentando que una persona mayor, al ser una persona adulta, tiene derecho de tomar sus decisiones y ser autónomo. Se provoca ejemplos en la vida cotidiana en que los familiares, los hijos, las hijas o los nietos de aquellas personas mayores que tienen nietos intercambian roles, pretenden ser los padres de sus padres, y eso en la práctica no debe ser así. Las personas mayores tienen derecho a salir, a viajar, a firmar documentos, a vender sus propiedades, porque a ellos les costaron construir toda su vida, ¿verdad? Pero también las decisiones que tomen no tienen que ser cuestionadas porque son personas adultas. La única forma de perder la autonomía y la independencia es cuando perdemos nuestras capacidades cognitivas, ¿verdad? Ya no están adecuadas, pero aún así hay algunas también observaciones de aquellas personas mayores con dependencia severa, física, pero no cognitiva, aún así pueden tomar decisiones. Algunos ejemplos también de la independencia y la autonomía tienen que ver con patologías de salud de las personas mayores o enfermedades también terminales, donde los familiares les deciden ocultar la información de la enfermedad que tiene la persona mayor. Yo creo que a ustedes o a nosotros, si tenemos una enfermedad grave, no nos gustaría que nos ocultaran la información, menos porque tenemos derecho a recibir la información. Y eso también es algo cultural que hay que ir trabajando también con los profesionales del área de la salud, porque tienden de esta visión de la fragilidad o de la caridad, o esa mirada empobrecida que hay de la vejez en,
ocultar la información a aquella persona mayor que tiene una enfermedad terminal para no hacerle daño. La verdad, tenemos derecho a recibir la información, tenemos derecho a elegir el tratamiento que queremos seguir para nuestra enfermedad, pero también nos lleva a eso algunos prejuicios, como bien decía, asociados a la vejez. Las personas mayores son tratadas en formas que no corresponden, se abuelen o se abuelezcan todas, creen que todos son abuelos o abuelas. El ser abuelo o abuela, la verdad, no tiene que ver con la edad, porque hay personas jóvenes que son abuelas y hay personas mayores que no son abuelos porque no tienen nietos. En lo que refiere a la población mayor actual, más del 85% de las personas mayores en Chile son autovalentes y son autónomas, y solo un 14,2% son personas que se encuentran en situación de dependencia, pero aún así, aun cuando se encuentran en situación de dependencia, pueden tomar decisiones en cuanto a sus pensiones, en cuanto a sus viajes y en su vida propiamente tal. Eso es un cambio cultural que a nuestra sociedad y en Chile se tiene que hacer inminente. Pero no solamente que se quede en un discurso, sino que el trabajar en intervenciones aisladas con niños o en edades tempranas tiene que ser algo permanente, no actividades porque es el 15 de junio y es la toma de conciencia de la vejez, no solamente a través de eso, sino que del día a día fomentar nosotros con nuestros familiares, con nuestros hijos, quienes nos tenemos, el trato digno a las personas mayores, el respeto, volver a las culturas ancestrales donde las personas mayores son respetadas por su edad y por su sabiduría, y eso se relaciona también directamente con el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Muchas veces escuchamos cuando se habla de la dignidad en la vejez que solo se asocia a la salud y a las pensiones. No solamente se asocia a eso, sino que también se asocia a qué están haciendo ustedes o a qué estamos haciendo nosotros para nuestra vejez. ¿Cómo estamos trabajando nosotros para vivir una vejez digna? Actualmente nosotros, como bien señalaba Diego, nos encontramos interviniendo en casos de personas mayores en donde algo positivo que sí ha traído la pandemia ha sido que la sociedad o los vecinos o las vecinas han vuelto a conocer o a reconocer quién es su vecino o vecina y si es persona mayor y tratar de apoyar, buscar los medios para apoyar a esta persona que está en situación de vulnerabilidad o está abandonado. Pero no en todos los casos ocurre. Vivimos en una sociedad demasiado individualista. Muchas personas que más adelante van a ser adultos mayores o personas mayores van a ser solos, por lo tanto el trabajar en comunidad, el volver a trabajar en vivir en los barrios, las comunidades y preocuparnos del vecino, la vecina, conocer quién está en nuestro entorno es fundamental, y sobre todo garantizar que los derechos de las personas mayores, las atenciones preferenciales o el buen trato en la atención o llamarlos por su nombre debe ser algo que debemos internalizar en nuestro diario vivir. Así se relaciona también la dignidad en la vejez, y no solamente hablar de la salud y las pensiones, porque eso enfoca a crear una política integral, una política pública que ya depende de otras entidades o de otras instituciones, pero a nivel comunitario, actividades o provocar un impacto a nivel comunal. Hay algunas experiencias a nivel nacional en Puente Alto, comunas donde han creado una política comunal enfocada a las personas mayores en crear territorios que trabajen en base a garantizar una atención preferencial, un trato digno y sobre todo respetar estos derechos humanos. De eso no nos tenemos que olvidar. Y de eso también habla, y muchas veces las personas mayores hablan de la justicia y del acceso a la justicia, que es lo que se enfoca en nuestro programa, y de ese derecho específico les va a hablar Diego. Gracias, Diane. Efectivamente, este derecho garantizado para las personas mayores, que es el acceso a la justicia, está al final de la Convención, el artículo 31. Sin embargo, es el derecho que podríamos decir más importante en cuanto a darle operatividad o materialidad a estos derechos, porque si bien es cierto, hay muchos derechos, hay 27 derechos que están garantizados, gracias a este en particular es que se le puede dar, como dije, materialidad a esto. Por ejemplo, cuando existe una persona mayor en situación de abandono, cuando no tiene ningún tipo de red, cuando el Estado
no podemos decir que ha fallado, pero sí ha tenido sus carencias para poder darle una respuesta a esta persona que no tiene dónde vivir, que posiblemente pueda morir en el abandono, es que el acceso a la justicia permite que a través de un tribunal se pueda dar la protección efectiva y poder garantizarle a su vez este derecho a la seguridad, este derecho a una vida libre de violencia, este derecho a la vida y a la dignidad, ¿ya? Este derecho principalmente trae 4 partes. En primer lugar, trae el derecho de la persona mayor a ser oída. Este es un derecho que está, digamos, a lo largo de todas las legislaciones y dice relación con que toda persona que está siendo inculpada o imputada por un delito o por la comisión de algún acto ilícito, tiene derecho a ser oída con garantías. Esto quiere decir que no se le va a considerar culpable hasta que se demuestre lo contrario, y además que se le pueda escuchar en un plazo razonable por un tribunal que esté establecido con anterioridad al hecho y que está hecho también esté establecido en la ley para que pueda conocer por qué se le está imputando. Este derecho está garantizado para las personas mayores, pero además el derecho a ser oído no solo como inculpado, sino que como una parte en algún tipo de proceso donde se estén determinando sus derechos y deberes, ya sea civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter. El primero, el derecho a ser oído. Como ejemplo, podemos señalar que al menos los tribunales de la jurisdicción de acá de la región de Los Ríos, los tribunales han dispuesto de todas las medidas necesarias para que las personas mayores puedan denunciar, ¿ya? Los consejos técnicos de todos los tribunales han estado muy activos tomando contacto con las personas mayores, flexibilizando la forma en que pueden ejercer sus derechos, presentar sus denuncias. Si no tienen acceso a medios tecnológicos, como ahora todo es digital, digamos, también se les permite comparecer por algunas formas que antes eran impensadas, pero se les está dando operatividad. Entonces toda persona mayor, al menos aquí en la región de Los Ríos, tiene este derecho prácticamente asegurado. En segundo término, también este derecho implica que el Estado puede modificar los procedimientos, o sea, es decir, tenemos una ley que establece un procedimiento específico con etapas, procesos, o sea, procedimientos, plazos, recursos, etcétera. Esto puede ser incluso modificado para poder permitir que la persona mayor acceda a la justicia. Y eso es una cuestión súper relevante y súper importante, toda vez que los procedimientos, de primer lugar, no están establecidos para situaciones, por ejemplo, de abandono de personas mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? No hay ningún procedimiento solamente para eso, no hay ningún tipo de prerrogativa que permita ejercer este derecho de manera más rápida. Entonces, ¿qué se hace? Se modifica el procedimiento. Como experiencia también en la región, podría decir, en todos los tribunales, la verdad es que estos procedimientos efectivamente han sufrido modificaciones en el sentido de poder establecer que las personas mayores tengan defensa letrada, y además se ha ordenado por los mismos tribunales para dar incluso cumplimiento a estos derechos a la seguridad y una vida libre de violencia, que no está, a ver, vamos a partir de atrás para adelante porque la idea es que quede bastante clara esta idea. Los procedimientos por los cuales se ven los casos en que un adulto mayor está haciendo o está en estado de abandono son a través de los procedimientos por violencia intrafamiliar. El procedimiento por violencia intrafamiliar tiene por objeto sancionar a un responsable de esta violencia y a su vez otorgar protección. ¿Qué han hecho los tribunales cuando no existe a nadie a quien sancionar porque la persona está absolutamente sola en este mundo? Es que para darle protección a la víctima, en este caso a la persona mayor abandonada, ha ordenado que se le ingrese a diversos establecimientos, incluso fuera de las regiones. En un ejemplo reciente, en Río Bueno, se ingresó a una persona en La Serena, ordenando el tribunal que todas las instituciones públicas que estaban interviniendo se movieran, hasta que se logró el traslado. También otro ejemplo reciente en Panguipulli, una persona fue trasladada a un LEAM de Hualpén, también ordenando al tribunal que se adoptaran todas las medidas por todas las instituciones públicas para trasladar a esta persona. Medidas que en ninguna parte están expresamente establecidas, pero el tribunal lo ordenó, haciendo valer este derecho a ser oído, derecho a modificar los procedimientos,
o sea, por acceso a la justicia, ¿cierto? Y para garantizarle la seguridad y una vida sin violencia. Además, inclusive va más allá este derecho porque su tercera parte señala que la intervención del tribunal cuando hay una persona mayor en que su vida o salud esté en riesgo debe ser particularmente expedita. Eso quiere decir que inmediatamente ante una denuncia el tribunal debe reaccionar. Tal así que nosotros, al menos con Diane, hemos tenido varias experiencias que nos hemos tenido que contactar directamente con jueces de turno a través de la vía telefónica, fuera de horario, gestionando ingresos de personas, ya sea de hospitales, ya sea a otros recintos, porque en definitiva esto tiene que ser inmediato. Una persona mayor que está en situación de abandono es cuestión de tiempo, así que afortunadamente los tribunales acá han estado a la altura totalmente y el acceso a la justicia se está garantizando. Por último, y súper cortito, digamos que el Estado también tiene que establecer políticas públicas y programas destinados a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque tenemos que ver que todos los conflictos de las personas hay que analizarlos desde distintos puntos de vista y tratándose de las personas mayores hay que tener otro tipo de enfoque que es viendo básicamente el enfoque de género, el enfoque intersectorial, intercultural, entre otros. Y además, el Estado está obligado a capacitar a las personas relacionadas con la atención a personas mayores dentro de la atención misma que requieren o la intervención de estas personas. Y es desde ahí que surge nuestro programa, que en definitiva actúa en situaciones de maltrato grave, vulneración a adultos mayores, delitos, etc. ¿Ya? Para garantizar justamente el acceso a la justicia y garantizar además que estos derechos puedan ser cumplidos. Esa básicamente es nuestra exposición. Esperemos que hayamos sido bastante claros y si obviamente hay dudas, es el momento. Muchas gracias. Diego, yo me gustaría preguntarte, mientras yo escuchaba tu ponencia, mira, yo creo que hay un tema que ha sido recurrente durante todo el tiempo de pandemia, y es el acceso de las personas a diferentes servicios, trámites que, o sea, si tú te pones a pensar en tiempos pre-pandemia, ya era difícil para ellos, pero ahora en tiempos post-pandemia o en pandemia, que todo mucho es digital, yo creo que para las personas mayores se ha dificultado mucho. Entonces, tú hablabas del acceso a la justicia por parte de todos, y hay muchas barreras que hoy por hoy existen. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedes denunciar situaciones de maltrato hoy en día para las personas mayores? Claro, efectivamente, uno de los problemas que se vio gracias a toda esta era digital y que se vio acelerada por la pandemia, efectivamente el acceso a los recursos digitales, a la conexión. En este sentido, y como decía Diane, han sido vitales los vecinos, las vecinas y los vecinos de las personas mayores, las redes de salud, porque ellos han intervenido, pero cuando ya nos vamos al caso específico de una persona que está en una parte muy rural, sin señal, sin nada, la verdad es que la denuncia debiera realizarse primeramente en las policías, ¿ya? Una situación de abandono puede ser denunciada directamente en la policía. En general, Carabineros lo que hace en estos casos es entrevistarse con la persona mayor. Si la ven en una mala situación, se comunicarán con el tribunal de turno y ordenará, por ejemplo, el ingreso de la persona a un establecimiento de salud. Si bien es cierto, existe esta barrera digital, no es menos cierto que la mayoría de las personas mayores afortunadamente han podido acceder, ¿ya? Sin embargo, ¿qué otro canal podemos utilizar, además de Carabineros? Directamente comunicarse con los tribunales porque están de turno, ya tienen varios turnos, entonces, si bien es cierto, esta barrera siempre se va a mantener porque en general siempre va a haber personas que no van a tener acceso directamente de manera digital. Sí, el puntapié inicial para que toda la red pueda coordinarse y todos los mecanismos de acción puedan gestionarse es a través de esta denuncia, que en primer lugar, si no hay ningún tipo de acceso, se puede hacer en Carabineros de manera presencial, por teléfono al 149, al 133, o llamando a los tribunales que están de turno. También o sea, cuando existen
establecimientos de salud. También los establecimientos de salud no es que van a recibir una denuncia y van a adoptar una medida cautelar, pero sí pueden visitar a la persona mayor, ver en qué situación se encuentra y ellos mismos informar al tribunal. Entonces esas son más o menos las vías para las personas que no tienen tanto acceso o que derechamente no lo tienen para denunciar por los canales digitales que hoy día se utilizan. Muchas gracias, Diego. Tengo también una pregunta de Jan. El otro día yo quedé espantado con el dato, espantado con el dato que tú mencionabas, que para el año 2023 va a haber la misma cantidad de adolescentes como de personas mayores a nivel nacional. ¿Es correcto, cierto, Dayan? Sí, efectivamente, por eso hablaba que el envejecimiento de nuestro país, de Chile, no es que Chile está envejeciendo, Chile ya es un país envejecido, ¿ya? Y el envejecimiento, al igual que Brasil, fue rápido, fue en menos de 50 años. Sí se dieron las alertas y las alertas sí las dieron los dispositivos de salud que tienen controles de la población, aquellas que efectivamente se controlan con sus tarjeteros y todo. Hay varias causas asociadas por qué envejeció nuestra población. Coincide en que las mujeres, a través de los derechos que fuimos adquiriendo, ¿verdad?, en el tiempo, accedimos a educación, las familias ya dejaron de tener varios hijos también, se disminuyó la cantidad de hijos, el hijo único, máximo 2, las familias chilenas cambiaron su conformación, pero también la población chilena vive más. Anteriormente las personas no vivían más de los 60 años, ustedes son del área clínica y lo saben, ahora se vive más de 80 años el promedio de las personas mayores, por eso ahora se habla de una cuarta edad, ahora ya no se habla solamente de una tercera edad, ahora hablamos de cuarta edad y se habla de vejeces también, se habla de vejeces porque todos envejecemos de forma distinta, todos tenemos características, ustedes y yo, distintas, que con el paso del tiempo las vamos atenuando también, se van acentuando. Las mujeres sobrevivimos también en el tiempo a los hombres, vivimos más que los hombres, llegamos envejecidas, más cansadas también en esta vejez, porque culturalmente también ocupamos algunos roles asociados a los cuidados, primero con nuestros hijos, posteriormente con algún familiar, ¿verdad? Y eso va perpetuando, por eso es importante el cambio cultural. Y efectivamente el cambio cultural va de la mano, el trabajar con otras edades, con jóvenes, es muy importante ustedes en el currículo que hayan formado también esta agrupación, ¿verdad? Que estén enfocados en trabajar con la población mayor, porque deben de haber buscado, hemos conversado en otras oportunidades que aparte de diplomados o cursos enfocados a las personas mayores, como en la formación como tal, o cuando en otros momentos se hacían reuniones o conversatorios, los profesionales, los estudiantes preferían irse al segmento de niños, adolescentes, creyendo también que nunca esos niños o adolescentes iban a ir creciendo y envejeciendo. A las personas mayores o cuando había algún conversatorio, no todos se conectaban también porque preferían a los niños, las niñas, como esa área. Pero hoy en día es un nicho importante también trabajar con la población mayor, considerando este dato importante. Chile es un país envejecido, al igual que Brasil, en menos de 50 años envejeció muy rápido, no tenemos ningún punto para compararnos también con otros continentes como Europa, España, Italia, que siempre nos comparamos, no tenemos cómo compararnos con ellos porque ellos demoraron más de 200 años en envejecer y en prepararse para envejecer, por eso sus políticas de envejecimiento o sus estándares son distintos a América también. Entonces, nosotros, ustedes, cuando seamos personas mayores, por eso la pregunta es qué estamos haciendo todos nosotros para mejorar nuestra calidad de vida cuando seamos personas mayores, cómo estamos construyendo esta sociedad para el cambio cultural, porque tenemos que cambiar la mentalidad en torno al envejecimiento, porque si no, vamos a seguir encontrándonos con casos de abandono donde la población es indolente, donde sabiendo que hay una persona en situación de abandono no acuden. La pandemia eso trajo algo positivo en que cuando se encerraron efectivamente las personas en sus casas se dieron cuenta que había un vecino en situación de abandono, pero antes de eso ese vecino sí existían situaciones de violencia, pero nadie también se hacía cargo de informarlas o denunciarlas porque esperan que terceros lo hagan, pero todos también tenemos una obligación, los funcionarios públicos legal, pero la sociedad en general moral también de denunciar esas situaciones.
Y es importante que también en ese currículo escolar, cuando también se trabaja con la violencia hacia las mujeres, en el pololeo y todo, incorporemos también el trato y la forma en que nos referimos a las personas mayores para que los niños desde pequeños también vayan haciendo este cambio cultural, si no se va a ir repitiendo la misma forma que tenemos de relacionarnos y donde la vejez se ve como algo lejano y negativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Ryan. A título como bien personal, yo creo que debe ser un trabajo, es un trabajo ni siquiera de décadas, puede ser de generaciones y de varias generaciones. Ya de repente tú ves problemas en la sociedad cívicos que tienen que ser resueltos y es con el trabajo constante, permanente, con todos los estratos de nuestra sociedad, cosa que tú puedas eliminar ese problema. Tú, con todos tus títulos, todo tu expertise, ¿dónde crees que deben estar estos esfuerzos principalmente enfocados para que la comunidad pueda romper estos prejuicios en favor del respeto y la dignidad de las personas mayores? Bueno, la base es contar como Estado con una política integral enfocada a las personas mayores, porque como bien ustedes deben de saber, desde que desapareció el Mideplan, que era como la entidad que coordinaba y creaba las políticas públicas, como que de pronto todo se desordenó a los ministerios y cada ministerio tiene su propia política, sus propios planes y programas. Entonces, como Estado también nos falta eso, tener una entidad que organice y ordene los programas, las leyes que van saliendo, ¿verdad? Porque no podemos tener programas y políticas aisladas en torno a una misma materia. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, que desde vivienda sí se han hecho grandes esfuerzos y que va acorde la convención también, porque eso igual hay que destacarlo, en ampliar beneficios a personas mayores asociados a los arriendos, adquirir viviendas nuevas usadas a través de beneficios sociales, salud también, aunque a veces solo vemos la enfermedad, pero ha hecho también un impacto con el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que es importante también porque llega a quien ya persona mayor que no está organizada, que no es parte de un club, también pretende sacar a esas personas mayores de la rutina, que no tienen amigos, para asociarlos también, para también crear este tejido social que las personas no se deben aislar en sus viviendas, porque muchas veces construimos relaciones en el ámbito laboral, pero no perduran en el tiempo. Entonces las personas cuando se van a su retiro, se pensionan, ¿verdad? Esas amistades no eran reales. Entonces la idea también es volver a ese tejido social por una parte, y también es importante comprender que al contar con una política pública integral que hoy en día está en el Congreso, eso hay que hacer mención, ha avanzado lentamente porque también se condice con la situación país sanitaria. La política integral debe estar presente también las personas mayores, no solamente técnicos. Aquí está don Israel, ¿verdad? Veo don Orlando. Don Israel Segura es un dirigente de Panguipulli, que él ha participado en esto de la convención cuando se estuvo trabajando. Mañana nos va a acompañar en otro conversatorio. Pero es importante que las personas mayores los hagan parte de esta política integral, no solamente expertos, ni profesionales, ni estadísticas, sino que estén sentados de la mano cuando se vayan viendo en las comisiones, porque finalmente ellos son la voz de ese segmento etario que es tan importante, porque nosotros podemos creer que quizás es importante un programa o algo, pero en el impacto, cuando se crea en una ciudad tan grande como Santiago, y acá el impacto no es el mismo. Y lo vimos, lo hemos visto, por ejemplo, con el Conecta Mayor, que la idea en general es súper buena, llevar teléfono a las personas mayores, pero acá en los ríos o en comunidades rurales no hay ni siquiera señal de teléfono. Entonces, de pronto, el haber eliminado un ministerio que podía crear una política donde estuviera como articulada con todos los ministerios era súper importante en su momento. Quizá hay que volver la mirada también. Y en el ámbito educativo, en los planes de escolares, es importante incorporar la temática de personas mayores, así como han incorporado el enfoque de género. También se debería incorporar el enfoque de derechos a personas mayores, porque muchos niños, niñas y adolescentes viven con una persona mayor, o son criados o cuidados por una persona mayor. Eso también es importante volver, porque vamos a demorar efectivamente, como dice Ricardo, varias generaciones en este cambio cultural. Si en mujeres se han demorado más de 20 años en avanzar, a pesar que tienen 2 convenciones, ¿verdad? Y todo se ha avanzado por la no violencia en las mujeres, pero sí se han logrado cosas en muchos años.
En personas mayores esperamos que no sea tantos años, pero va a depender de que esa política pública integral que se está trabajando y se está creando se acorde a lo que verdaderamente quieren las personas mayores, lo que es los de hoy día y los de nosotros también cuando seamos personas mayores. Sí, yo creo que de repente hay muchas políticas que deberían ser políticas de Estado, más que de gobierno, porque los gobiernos, como tú ves, van y vienen, ¿ya? Y cambia la tendencia, y en 4 años realmente tú no puedes hacer muchos cambios. En cambio, si de repente se pudiera lograr tomar políticas como Estado y que tú no lo vieras a corto plazo, de repente, no a 4, ni 5, ni a 8, quizás a 25, 50 años, yo creo que podrías tú tener muchos mejores resultados cuando llegue el día de que se cumpla la fecha, ¿ya? Y también estoy totalmente de acuerdo que la participación por parte de nuestros adultos mayores, personas mayores, es la voz de nuestro futuro. Tal como tú decías, es progresivo, día a día nosotros vamos envejeciendo y va a llegar el momento que nos va a tocar. ¿Ya? Entonces sí debemos cambiar totalmente como sociedad y deben articularse los diferentes componentes que actualmente nos rigen también como sociedad. Efectivamente. Y este instrumento internacional, la verdad, debe seguir siendo socializado con las personas mayores porque, como un dato también que podemos aportar, es que Chile ya tiene una sentencia en la Corte Interamericana por haber violado el acceso a salud de una persona mayor que falleció en un hospital público en la urgencia. Producto de esa negligencia de no atención a esa persona mayor, la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile a tomar medidas desde el ámbito de la salud. Por eso se difundió la ley de atención preferencial en personas mayores a salud, por eso se incorporó el Alzheimer al GES, por eso el Más Adultos Mayor Autovalente pasó a ser una política integral para todos los CESFAM, independiente de la cantidad de personas que tuvieran inscritas, porque había que hacer algo por las personas mayores. Entonces, eso es importante que los mismos personas mayores lo sepan, el acceso a la información, porque sí es un instrumento internacional y porque es importante, porque sí se puede acudir a él. Actualmente hay otro caso que es por una discriminación a una persona mayor de la comunidad, ¿verdad? LGTB y Q y más, que también está en la corte por lo mismo, porque sí pueden acudir a este organismo internacional y no todas las personas tienen el acceso a la información. Y es un derecho también a las personas mayores saber de que si la normativa, como bien decía Diego, a nivel nacional es pobre o es precaria, sí existen instrumentos y por eso los tribunales también han tomado estos instrumentos para dictar sentencias, porque se ven limitados a la normativa nacional. Esa es la implicancia de un instrumento internacional, de una convención, porque la convención no es una ley, no es un decreto, sino que es un instrumento específico en derechos humanos, que sí protege a las personas mayores. Súper. Ok, yo creo que ha sido una excelente conversación ahora. Partamos ahora con la segunda parte una segunda parte. Vamos a dar ahora la palabra a nuestros oyentes. Doctor Negra, ¿está por ahí? Aquí estoy, Ricardo. Perfecto. Me parece que don Israel Segura tenía la mano levantada hace un buen rato, ¿cierto? ¿Don Israel está por ahí? ¿Don Israel? Ya, parece que no nos Creo está que, escuchando en este momento. ¿Sí, Dani? no creo, está conectado, pero creo que no está como, quizás tuvo que salir un poco. Ok. Sigamos entonces. Tenemos una Ahora pregunta sí, de Fabián perdón. Cortés. Ah, don ¿Se Israel. escucha? Perdón. Sí, sí Sí, lo sí. escuchamos. Hola, Adelante. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre, sí, ya veo que me conocen, algunas personas me conocen, pero mi nombre es Israel Segura, soy presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Panguipulli. Y qué bueno que se den esta instancia de conversatorio porque para nosotros los adultos mayores es muy importante ir viendo, revisando estos temas que para nosotros son de suma importancia.
Y esta convención interamericana es una verdadera Biblia para nosotros en realidad, en la medida de que lo que acá está escrito se vaya llevando a la realidad en los países, digamos, que son parte de esta convención. Yo pienso que va a haber un cambio, aunque sea lento, en la calidad de vida de los adultos mayores. Y con esto quiero decir también, refiriéndome un poco al tema de, por ejemplo, delante escuchaba que habían tenido que llevar un adulto mayor desde Panguipulli a Hualpén y otro no sé de dónde a Serena. Yo pienso que en cada comuna debería existir un hogar de larga estadía de adultos mayores capaz de poder absorber las necesidades de espacio físico precisamente para los adultos mayores que están en situación de abandono. Panguipulli tiene un hogar que se llama Arminio Leal y en este minuto está completo y hay lista de espera de gente que necesita y no tiene dónde. Entonces, a raíz de eso, la municipalidad está por ejecutar un proyecto, postulando un proyecto FRIL para ampliarlo, del cual somos parte nosotros como entidad de, si bien es cierto, patrocinadora o llámese como se llame, pero somos parte de ese proyecto. Por otro lado, tocando la situación de vida actual, esta pandemia ha traído mucho deterioro en las familias y sobre todo en los adultos mayores. Yo creo que hay que preocuparse, ver la forma de preocuparse de que ojalá en los CESFAN de las comunas, de las capitales, cabeceras de región o donde sea, exista más psicólogos y más geriatras. Esa es una necesidad porque lo que más queremos es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Y yo creo que es importante en el tema salud preocuparse de esas dos cosas porque los encierros se sabe que han traído un deterioro psicológico tremendo. Hay casitas demasiado pequeñas, pareadas, donde vive gente, viven adultos mayores que han tenido que albergar a su descendencia. ¿Por qué? Porque han quedado sin trabajo. Yo conozco casos en que hay adultos mayores que se han tenido que agrupar para poder la posibilidad de un techo a sus hijos que quedaron cesantes con sus nietos. Entonces, es una situación especial y difícil. Y hay que preocuparse en la realidad de toda esta problemática que se nos presenta con esta pandemia también. Eso. Sí, tiene toda la razón, don Israel. O sea, la pandemia finalmente dejó al descubierto muchos aspectos a nivel nacional que necesitan atención. ¿Ya? Y claro, lo ha puesto en un nivel mucho más crudo, pero que deben tener respuesta sobre todo a la brevedad, ¿ya? Y ver que también se reactive la economía y ojalá todos podamos volver a una vida más normal, si se podría llamar así, a como lo teníamos antiguamente. Doctor Neira. Ricardo, ¿estás por ahí? Dice doctor Neira que se cayó. Señor Rolando, usted levantó la mano, ¿quiere decir algo mientras vuelve? Active su micrófono y lo escuchamos. Y buenas tardes, realmente bastante interesante el tema. Tengo problemas de internet, escucho algo entrecortado, pero en un 80% estoy escuchando bien. Súper interesante los temas tratados. Realmente creo que todo podría solucionarse bastante la situación si el Estado creara la subsecretaría del adulto mayor y discapacidad.
¿Por qué digo esto? No quiero tirarme a un ministerio porque ya son palabras mayores, pero empezar de a poco. ¿Por qué? Porque el 40% de los discapacitados son adultos mayores. Fuera de eso es muy importante también terminar quizás con los CENAMA en este momento son coordinadores regionales y realmente no tienen mucha atribución ni presupuesto para atender las necesidades de las regiones y de los adultos mayores en general. También ver la situación judicial. Realmente es súper importante. Yo tiempo atrás, disculpen, conjunto con mi directiva, conversamos con los candidatos a alcalde y ya tengo la propuesta de en cada comuna, al menos nosotros donde pertenezco, y doy las gracias a la comuna de Los Ríos por haberme invitado, donde pertenezco ya tuvimos el planteamiento de contar con un asesor legal desde el municipio para cooperar con los adultos mayores o adultos mayores en general que se ven arrastrados a trámites judiciales, muchas veces por abusos contra ellos. Realmente CENAMA en esta región tiene un abogado para la región, imagínense, es muy poco, insignificante. Acá han suscitado 5, 6, 7, hasta 8, 10 casos, y muchas veces el adulto mayor tiene que ir solo y no se encuentra preparado. Y eso hace mucha falta, tener un asesoramiento y mayor conocimiento del mismo dirigente que pueda acompañar al adulto mayor si no contamos con el asesoramiento de un abogado. Y eso es muy importante. A la vez también escuché algo de asistencia social. Asistencia social, quizás crear redes de apoyo. Hay muchos adultos mayores. El adulto mayor no es adulto mayor porque sí. El adulto mayor representa muchas organizaciones o instituciones donde ha participado. Hay adultos mayores profesores, hay militares, hay jubilados del ejército. Hay de toda índole hay adultos mayores. Sin embargo, las asistencias sociales podían el día de mañana crear redes de apoyo con el adulto mayor. ¿Qué quiero decir con eso? En conjunto ver, no por qué ser todos los clubes, en conjunto ver las asistencias sociales, dónde están los puntos más críticos de adultos mayores abandonados, no solamente en los barrios periféricos, en los sectores, en el casco antiguo de las ciudades, hay muchos adultos mayores abandonados, que muchas veces han tenido muy buena posición económica, sin embargo, con el correr de los años han quedado abandonados y esa gente realmente es muy preocupante. Yo como dirigente realmente lo que más me preocupa el día de mañana, quizás tener informados, sí, bien a quienes están organizados, pero a la vez formar esta red, ir creando con los alumnos en práctica en las universidades, recorriendo ese adulto mayor que no está organizado, ir reuniendo para que tengan bien derecho a los programas y proyectos en beneficio de ellos. Ese es el adulto mayor que más nos preocupa a nosotros, el que está abandonado en toda situación. Y por eso son muy interesantes los temas, porque hay que ver que el día de hoy somos el 11% de los adultos mayores de la población chilena, y de aquí al 2050, según los estudios, vamos a ser el 25%, un fuerte número. Realmente, entonces, Mari, se lo decimos nosotros a todos los políticos, que tengan cuidado, porque también nosotros tenemos fuerza. No queremos ser usados solamente en las banderas de lucha, en las protestas y en todas estas cosas, o en las conquistas que quieran tener. Queremos ser, sí, incorporados. Ser autónomos en nuestra situación, pero sí ser considerados, no pasar invisible. Sé que hay muchos que están interesados, como ser ustedes, que están interesados en ayudarnos, y eso se agradece de corazón. Muchas gracias. Gracias a usted, don Rolando. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Tú quieres decir algo? Sí, pero era respecto a un tema de delante, pero así que lo retomo después en las preguntas. Ok. Me parece Gracias. que en el chat también teníamos una pregunta de Fabián Cortés. ¿Está por ahí, digo, Fabián? Por acá estoy. Ah, excelente. Fabián, si tú quieres hacer tu pregunta directamente, sería genial. Bueno, básicamente mi duda corresponde, igual me conecté un poco tarde por un problema de conexión, pero si fue respondida, puedo revisar después el video. Apuntan más que nada a cómo volver a incorporar a las personas mayores a esta sociedad, ¿cierto?, que segrega y aparta a sus personas mayores. Básicamente quería saber si ustedes saben de algunos casos exitosos a través de algún programa, si en alguna ciudad se ha implementado alguna metodología donde se ha podido reintegrar a las personas mayores. La verdad es que me sería de mucha utilidad para poder implementarla acá en la comuna donde yo vivo. Sí, es muy buena tu pregunta, Fabián.
Bueno, como bien señalaba, el programa Más Adulto Mayor Autovalente no solo trabaja, como bien decía don Rolando, con las personas que son parte de un club, sino que también con los que no están organizados, porque la idea es fomentar la autovalencia y la autonomía también por el más tiempo que se puede, retardar también la dependencia. Pero hay comunas que están mucho más avanzadas, y acá en el sur de Chile hay una que es el Loncoche, que esa la puedes revisar. Loncoche tiene un fuerte trabajo en beneficio de las personas mayores y es una de las primeras comunas junto con Maipú que han hecho un trabajo efectivo en hacer que su comuna sea amigable con las personas mayores, ¿ya? Antes que esto estuviera incorporado en un programa que tuviera Senama, sino que es un programa de la Organización Mundial de la Salud, donde a nivel mundial la OMS trabaja con los países porque las ciudades sean cercanas con las personas mayores e inclusivas, y trabaja con sellos. Loncoche tiene un trabajo fuerte, y acá en la comuna, en la región de Los Ríos, Lanco también tiene un trabajo importante. Si revisas en línea, en la página de las comunas amigables vas a encontrar cuáles comunas en Chile han avanzado más que otras. Puente Alto también tiene un trabajo interesante en personas mayores, porque a nivel comunal sí se pueden hacer políticas comunales que vayan en beneficio de las personas mayores, desde fortalecer las oficinas comunales que están dedicadas a trabajar con personas mayores, no solamente en trabajar con los que están organizados, que son los dirigentes, sino que también se formen equipos de trabajo multidisciplinario, porque una o dos personas no pueden llevar a cabo un trabajo considerando el aumento y el envejecimiento ya de nuestro país. Es necesario también que se le dé su espacio en la municipalidad, así como hay un departamento social, de medio ambiente, también se requiere un departamento para personas mayores, y en algunos lugares han creado departamentos de personas mayores, oficina de adultos mayores, y van al alero de la discapacidad también, como hablaba aquí don Rolando. Y algunas comunas también como Loncoche y otras han incorporado profesionales del área social, del derecho, abogados, para hacer una oficina complementaria e integral que vaya abarcando todos los segmentos de la población mayor, porque no todos están agrupados, a no todos les interesan los talleres, a otros les interesa la información, y otros sí están en situaciones mínimas que se requieren ayuda social. En ese aspecto es importante que a nivel comunal se cree una política comunal. Pues si tú eres de una comuna, es importante que puedas levantar eso en tu comuna, presentar quizás una propuesta, porque sé que ahora saliste concejal electo, según lo que leo. Entonces, muy bien, entonces en base a eso puedes presentar. Pues acá en el sur igual te puedo contar que en la comuna de Futrono, una concejala ya hace unos años atrás también presentó un proyecto de tener una unidad de adulto mayor, y con el tiempo se fue fortaleciendo para crear la oficina de adulto mayor, porque antes lo veía en forma aislada, lo veía solo social, de la imagen de llevar ayudas sociales, pero se dejaba de lado también la autonomía, ¿verdad? Trabajar con proyectos, informarlos, que las personas hagan solo sus proyectos, porque también ahí hay un punto de respetar la autonomía. Eso te podría decir, pero revisa la página de las comunas amigables y la OMS, ahí vas a encontrar hartas experiencias, y en Chile está como el avance de cada comuna. Acá las más avanzadas, que según lo que hemos revisado, es Lanco y La Unión, por lo menos. Entiendo. Muchas gracias, Diane. Muchas gracias igual ahí a Daniela. Aprovecho el momento para agradecerle la invitación a este conversatorio, que ha sido bastante bueno, y agradecer a todas las personas que han expuesto también. Me quedo con las mejores ideas, así que muchas gracias. Gracias a ti, Fabián. Doctor Neira, Quería ¿está por ahí? agregar algo. Don Israel. Don Rolando, creo. Sí, sí quería... Que acá en nosotros tenemos constituida la mesa comunal de adulto mayor, donde es coordinada por el departamento de adulto mayor del municipio, por la Liga Evangélica de los Adultos Mayores, por la Liga Católica de Adultos Mayores a través de Cáritas, por la LIDRAN, que es la Liga Deportiva, y UCAN, que es el mayoritario. A la vez, tenemos nosotros que por pandemia está cerrado, se está atendiendo, pero no a los adultos mayores, pero una vez que se abra esta pandemia, tenemos la casa de estadía diurna del adulto mayor en el sector de Rahue, que realmente ahí se van a atender más de 100 adultos mayores, sobre todo el que queda abandonado por los hijos en el día
pueden dejarlo ahí en el día y en la no tarde lo van a buscar recoger. Y ahí está cualquier cantidad de profesionales también que lo están atendiendo. Y nuestra esperanza que estábamos en conclusión es formar y crear la corporación del adulto mayor de Osorno, porque eso nos va a dar un mayor auge a nosotros a través de notaría para poder subir a la red y tener mayores contactos para el día de mañana también postularse a proyectos o programas con el exterior. Esos son pasos que hemos estado dando y que vamos, estamos en pensamiento de darlo, que creo que puede servir también como iniciativa para otras personas. Muchas gracias. Don Arregla, ¿usted también quiere decir algo? Sí. Respecto al tema de ciudades amigables, también nosotros, en conjunto con la municipalidad, ya la comuna hizo la solicitud a la postulación de ciudades amigables. Y en tal sentido, en el Consejo Municipal se formó una comisión para trabajar con el adulto mayor. Bueno, de ese consejo quedó un concejal de aquellos todavía. Seguramente ahora vamos a tener que pedir que se incluya a uno más a esa comisión, porque para nosotros es sumamente importante, porque tenemos digamos, una conexión directa con el Consejo Municipal. Por otro lado, también hemos hecho la solicitud de un terreno en comodato para formar la casa del adulto mayor, que vendría a cumplir varios objetivos, entre otros, simplificar de alguna forma las atenciones médicas con más profesionales. Así que estamos embarcados en algunos proyectos que yo creo que van a ser bien beneficiosos para nuestra comuna, y también pueden servir para otras que no lo han hecho. Y por otro lado, decirle a don Rolando que nosotros hace varios años ya que venimos tratando de pelear siquiera el cambio de coordinación regional de Senama a una dirección. Lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo, y se nos dijo hace 2 años y medio más o menos que estábamos ya por cerquita de lograrlo, pero hasta aún estamos esperando, porque para nosotros sería muy importante que la coordinadora regional de Senama fuera dirección, porque en este minuto, con la situación que hay, no sé, a lo mejor es más difícil lograr una subsecretaría, pero sin embargo es importante que contemos con una dirección regional del Senama. Eso. Muchas gracias, don Israel. Doctor Neira, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, no te asustes. Tenemos preguntas. Ahí efectivamente, primero agradecer y felicitar a los expositores. Y efectivamente tenemos preguntas a través de Facebook. Una de ellas dice así: en el ámbito de la redacción de la nueva Constitución, ¿cómo se debería velar por los derechos de las personas mayores? No sé si Dayano, Diane Diego, que o puedan tomar la... Diego. Diego. Sí, bueno, es un tema que en definitiva, bueno, se va a ver cuando se empiece la redacción, los proyectos, etcétera. Pero existiendo este instrumento internacional, lo que debería establecerse eventualmente es que, como la Constitución es el marco regulatorio básicamente del funcionamiento del Estado, de los poderes, ¿cierto?, debiera explicitarse más allá de una mera, a ver, ¿cómo decirlo? La norma que permite aplicar los instrumentos internacionales es una norma que básicamente no dice derechos humanos, dice derechos fundamentales, si mal no recuerdo. Entonces lo que debiera tener, o qué cambio debería agregarse a una nueva constitución, dice relación con eso, con explicitar las convenciones que existen, ya sea las convenciones que sancionan la violencia en contra de la mujer, ya sea las convenciones que sancionan la violencia en contra de las personas mayores, la convención que protege los derechos de la infancia, etc. Entonces, más allá de incluir cada grupo, digamos, al menos esto, digamos, esto es desde lo que yo pienso,
más allá de incluir cada grupo específico, debiera explicitarse que estos instrumentos en particular tienen aplicación general sobre todas las leyes. Ese sería, digamos, el toque, porque básicamente cuando se deja una situación demasiado específica, al caso demasiado concreto, siempre va a surgir algo por el lado. Ese es el gran problema de que sea tan específico. Siempre la ley, ojalá sea bastante general para que pueda caber todo lo que está o lo que se pretende regular. Eso básicamente sería mi apreciación desde este punto de vista. Muchas gracias, Diego. Acá hay otra pregunta que dice así. Con respecto a algunos conceptos que uno habitualmente escucha o lee en la ¿cómo se llama? En la prensa, que hacen referencia al maltrato, abuso, negligencia o abandono. ¿Significan lo mismo, consideran lo mismo o hay algún grado de diferencia y en ellas? No sé si Diane nos puede contribuir con esta respuesta. Sí, hay diferencias ahí desde lo legal, Diego puede complementar. Bueno, primero tenemos el abuso patrimonial que se refiere a toda acción que vulnera los derechos de las personas mayores, pero por sobre su propiedad de sus bienes, o sea que mediante el engaño un tercero se aprovecha de la confianza de una persona mayor o a través de la intimidación, ¿verdad? Psicológica y todo, lo lleva a algún lugar, lo hace firmar, por ejemplo, un documento en una notaría y después se da cuenta que al final lo estafaron y hoy en día, producto de las pandemias, hemos visto casos relacionados con las pensiones de las personas mayores y los bonos. Terceras personas que actúan como apoderados se han quedado con los bonos que han entregado el gobierno de personas mayores y las pensiones. Eso tiene que ver con el abuso patrimonial. La negligencia en los cuidados se relaciona directamente cuando hay una persona mayor que requiere de un cuidado, una asistencia de un tercero, y ese tercero, sabiendo que lo tiene que hacer, no lo hace, le deja de proveer alimentación, agua, ¿verdad? Baño, un sistema de cuidado adecuado, y no lo hace, es una negligencia activa. También se clasifica negligencia pasiva cuando efectivamente existe un cuidador, pero por ignorancia no le provee todos los cuidados que requiere y generalmente se relacionan con situaciones económicas de los grupos familiares. Por ejemplo, si la persona mayor requiere un producto especial alimenticio y la familia no tiene para comprar ese producto, puede afectarle la salud y la nutrición, ¿verdad?, de la persona mayor. Por eso los equipos de salud, de los SFAM, atención domiciliaria, son los que hacen generalmente las denuncias en los tribunales cuando se encuentran con situaciones de negligencia grave en los cuidados de las personas. Son ellos los claves, ya que conocen habitualmente qué es lo que es negligencia pasiva y activa y hacen las denuncias. Y el maltrato, la violencia en los adultos mayores están divididas en las mismas violencias en general a grupos etarios, pero se lleva a este segmento relacionado con los cuidados y se habla de negligencia activa, pasiva, y en algunos tribunales también se está trabajando el concepto de autonegligencia, donde hay personas mayores que se niegan a ser evaluados por los dispositivos de salud, viven en condiciones mínimas y menos que mínimas, y a través de los tribunales se ordena ingresar a los domicilios, evaluarlos y llevarlos a un lugar para que se apliquen los instrumentos también, y se relaciona con aquellos casos de las poblaciones, los barrios donde hay personas mayores que tienen acumulación de objetos, acumulación de animales, que hoy en día se conoce como el mal o el síndrome de Noé, acumular gatos, perros sin ninguna tenencia responsable. Entonces, en todos esos tipos de casos, por eso es importante que las redes o las personas acudan a las entidades a hacer las denuncias, porque se clasifican de acuerdo a la naturaleza en qué es un maltrato, qué es lo que es una negligencia y qué es lo que es un abuso patrimonial. Algunas de ellas se ven en los tribunales de familia y otras, como el abuso patrimonial, pueden llegar también al ámbito penal. Ahí Diego puede andar más en el ámbito jurídico. Bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico de nuestra legislación actual, existen, por así decirlo, dos estatutos que se aplican en general para el tema de la violencia contra las personas mayores. La primera es la violencia doméstica o intrafamiliar, que dice relación con el maltrato que sufren por parte de los familiares. En este caso, la ley sanciona todo ataque en contra de su vida, su integridad física, su integridad psíquica.
problema de esta norma, desde un punto de vista, es que no abarca ciertos tipos de maltrato que mencionó Diane, por ejemplo, el abuso patrimonial, la negligencia y el abandono. Sin embargo, gracias a la convención y porque la ley también es bastante amplia, podemos ese tipo de maltrato entenderlos como un tipo de violencia psicológica, ¿ya? Porque el abuso patrimonial causa evidentemente daño psicológico, al igual que la negligencia en los cuidados, también daña físicamente, por supuesto, y el abandono. Eso es un estatuto. El segundo estatuto es el Estatuto Penal Ordinario, que en definitiva sanciona las conductas de maltrato a bienes jurídicos específicos, por ejemplo, el maltrato corporal relevante, el trato degradante, los delitos de lesiones, etc. Y eso ya es otro tipo de sanción. Y ahí podríamos, por ejemplo, la violencia sexual, derechamente catalogarla como un delito en contra de la libertad sexual, ¿cierto? La violencia psicológica, por ejemplo, podría estar dentro de un delito de amenaza, un delito de trato degradante. La violencia física, por su parte, estaría sancionada bajo el tipo de maltrato corporal relevante, delito de lesiones. Obviamente los atentados contra la vida pueden ser homicidio, femicidio. Y así todas estas violencias, bueno, los abusos patrimoniales pueden estar dentro de hipótesis de estafa, apropiaciones indebidas, usurpación. Entonces todos tienen una sanción, ¿ya? Y todos son diferenciados para el estatuto penal. Es como, si bien el estatuto penal es más restringido, en el estatuto de familia es mucho más sencillo poder tomar esto y hacerlo calzar con la violencia principalmente psicológica. Eso. Muchas gracias, Diego. Ricardo, ¿tenemos más preguntas? Ricardo. Perdón, estaba muteado. Diego, a mí me gustaría hacerte una pregunta y no sé si la ley 20.609 ha tenido algún impacto respecto al bienestar de las personas mayores, la ley antidiscriminación. No sé si esa ha sido aplicada porque dentro de lo que yo entiendo también ahí está especificado, ¿no es cierto?, lo que antes decía Diane respecto a la discriminación por edad. En el caso de que fue la persona que no se le dio la atención como correspondía, que fue a la Interamericana, la Corte Interamericana. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta ley que trata sobre la discriminación y la sanciona, la verdad es que nosotros como programa no hemos tenido, no la hemos utilizado, porque en definitiva, al menos no hemos recibido algún tipo de denuncia por discriminación arbitraria en contra de las personas mayores. Y en todo caso, en cuanto a lo que he visto, digamos, con mi experiencia profesional, es que antes de echar mano a esa ley en específico, se echa mano a otros derechos que están en la Constitución, básicamente, a través de los recursos de protección. Y algunos tipos de discriminación también son contemplados directamente en las leyes penales para sancionar ciertos tipos de delitos. Como le digo, no tengo, digamos, experiencia en tramitación de esa ley. Me imagino que debe haber tenido algún tipo de impacto desde que salió y en cuanto a su aplicación, pero digamos, profesionalmente no me ha tocado verlo hasta el momento. He visto que hay otras vías sí que se han utilizado para poder paliar esa discriminación. Eso respecto de esa ley. Vale, muchas gracias. Con respecto a las preguntas, esas son las preguntas que estaban planteadas por lo menos en las redes sociales y también en ellas han dejado comentarios positivos respecto a la actividad, que muy buen conversatorio, felicitaciones a los expositores, también felicitaciones por incluir en el mismo conversatorio, ¿no es cierto?, a personas mayores y que también nos han dado su visión de estos temas y también cómo ellos están viviendo el día a día. Y más felicitaciones, que todo muy bien, que ojalá haya más conversatorios, muy buena la iniciativa. Eso por mi parte, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo. Ok, bueno, un poco en honor al tiempo y ya que, bueno, hemos tenido algunos problemas con lo que es redes sociales hoy. Daniela Ferrey, Dani, ¿tiene algo que decir? No, pero después de usted, doctor. Ok, Será para aquí. ya, lamentablemente hemos tenido algunos problemas con las redes sociales el día de hoy, pero eh, todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Básicamente yo creo que todos nos quedamos con la idea de que la comunidad es como el mayor agente de inclusión de todos sus miembros, ¿ya? Y que finalmente los diversos órganos que tienen los estados, que tienen los gobiernos, que son validados por la legislación tanto nacional como internacional, permiten apoyar y dar soporte a todos los miembros de la comunidad. Quiero agradecerte a ti, Dayan, a ti, Diego, por tu participación, por tu tiempo. Yo sé que deben estar cansados de una jornada laboral, pero la invitación queda abierta para ojalá poder retomar este tema que realmente uno puede verlo de diferentes aristas y que nos podamos ver en un futuro próximo. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas Dani. gracias a usted, Ricardo. La verdad es que para nosotros, comunidad, como funcionarios, estas instancias son bastante importantes, más allá de cualquier tipo de meta y cuestión como institución. La verdad es que manejamos ciertos conocimientos que en realidad es necesario poder ponerlos, porque en definitiva son cuestiones que están pasando, que están al día de hoy, y que la única forma de visibilizarlas es a través de la exposición y hacer las denuncias y reclamar y seguir, porque de otra manera las políticas públicas no se van a gestar. Así que, pucha, súper agradecido de esta invitación. Diana, me imagino que dirá lo mismo, pero gracias a todos por las preguntas, por la atención. Realmente estamos muy agradecidos por el espacio. Así que Sí, muchas gracias, Ricardo, y a todo sin el grupo en duda. realidad. Sin duda, como bien dice Diego, estos espacios para nosotros son muy importantes y valiosos porque además difundimos el programa Defensa Jurídica Integral a Adultos Mayores de la Corporación de Asistencia Judicial, que no solamente está en la región de Los Ríos, está en todo Chile, cada capital regional tiene una dupla, también allá, don Rolando, hay una dupla. En la región de los lagos están nuestros colegas allá trabajando, ellos están muy coordinados con las redes locales, es necesario también que sigan difundiendo el programa porque la particularidad de nuestra dupla es que además de intervenir los casos, tenemos este componente también de trabajar con la sociedad civil y con todo grupo etario para seguir fomentando la convención, difundiéndola, porque también en este paso nos hemos dado cuenta que se dejó en algún momento de hablar de la convención y hemos decidido retomar también a través del programa ese trabajo porque las mismas personas mayores lo han solicitado, que difundamos, la demos a conocer, cuál es el impacto que tiene en una sociedad y sin duda trabajar con la agrupación Mayores Sonrisas siempre es positivo porque tiene un enfoque también de este cambio cultural que es lo que todos necesitamos hoy en día en el estado de Chile. Sí. Yo quiero tomar la palabra. Dale, dale. Bueno, yo me presento para los que llegaron después. Yo soy la actual coordinadora de Mayores Sonrisas y pucha, estoy muy contenta de esta actividad, resultó súper bien. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones, muy buena iniciativa y sobre todo muy buena información. A nosotros como estudiantes nos sirve un montón como una capacitación para aprender cada vez más sobre estos temas. Así que agradecemos enormemente a Diego, a Dayan, que igual han sido un pilar fundamental dentro de Mayores Sonrisas, así que muchas gracias. Quiero agradecer igual a los invitados de hoy día, bueno, al psicólogo que creo que por temas personales se tuvo que retirar antes, Pedro Amondes, a Fabián Cortés, quien es concejal igual de mi comuna, que yo lo invité. Esperamos en alguna ocasión tener o realizar alguna actividad también con San Pablo. Muchas gracias por conectarte.
a los invitados de Valentina, que han sido súper relevantes, escuchar su visión, don Israel, don Rolando, escuchar como desde su punto de vista, ya que nosotros como agrupación, en el fondo ustedes son los actores principales de esta agrupación. Así que muy felices de contar con su participación y esperamos que en otra actividad también nos puedan acompañar. Y en general a todas las personas que se conectaron, a Mayores Sonrisas también, por toda la organización del conversatorio, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Valentina, nuestra encargada de difusión. Ay, buenas noches igualmente a todos aquellos que ingresaron, tal vez con un desfase de tiempo, por el tema de este problema de redes sociales que hubo, que se nos cayeron las 3 plataformas de una, así que igualmente se logró el cometido, a mi parecer, el conversatorio excelente, y en las mismas palabras de Daniela, claro, para nosotros esto es muy importante, no solo como estudiantes, porque si bien es una capacitación, nosotros con esto llegamos a difundir esta información, en este caso en ámbitos legales. Y bueno, obviamente quiero agradecer personalmente a los señores Israel Segura y Rolando Ferrado, que son los presidentes de las uniones comunales de adultos mayores de sus respectivas comunas, Panguipulli y Osorno. Para nosotros es importante contar con su opinión y experiencia, y como agrupación Mayores Sonrisas esperamos poder seguir en contacto con ustedes y así trabajar codo a codo generando mayores y mejores beneficios a la calidad de vida de las personas mayores. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy día. Antes de retirarnos podríamos dejar tomada una foto, ¿no? Sí, sería excelente. Sí. No sé quién, doctor Neira o doctor Román. Yo estoy en mi celular, entonces. El resto de integrantes y participantes de este conversatorio, si quieren encender sus cámaras. Exacto, por favor, abran sus cámaras Perfecto. todos. Vamos a tomar la foto. ¿Quién la va a tomar? Están abriendo cámaras, perfecto. Doctor Román, ¿usted la va a tomar? ¿La foto? Si me dijeran cómo se hace, lo hago. Que estamos como todos esperando. Valentina, Oh, el doctor Neira. Yo estoy hace rato tomando, lo que pasa es que estaba silenciado. Ya. Entonces, por eso no me escuchaban. Así que, listo. Tomad la foto, Dani. excelente. Ya, muchas gracias. Muchas gracias igual a todos los que se conectaron esta noche como oyentes a la reunión de Zoom, y la paciencia que tuvieron con los problemas de las redes sociales, y ya no pudimos hacer mucho. Y también ojalá que se puedan unir a nuestro próximo conversatorio, que lo informaremos obviamente de nuevo por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, que estén bien. Gracias.